Bien, amada iglesia, vamos a ubicarnos de nuevo en nuestro Evangelio de Mateo, que estamos estudiando cada domingo. Mateo capítulo 5, allí nos encontramos. Seguimos avanzando en esta serie de enseñanzas, enriqueciendo nuestras vidas con el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. El título del sermón de hoy es el siguiente: Más allá del asesinato. Más allá del asesinato. Leemos entonces los versículos 21 al 26. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella enriquece nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, como cada día, Señor, que venimos para estudiar las Sagradas Escrituras, que Él ilumine nuestras mentes para que podamos asimilar de manera correcta cada uno de los principios que tú allí nos enseñas. Pero también te rogamos que nuestros corazones sean sensibles a estas verdades, que nuestras vidas sean transformadas y que vivamos para tu gloria y para tu honra. Que seamos herramientas eficaces en tus manos para bendecir las vidas de todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Señor, envía hoy tu palabra a este lugar y enriquece nuestras vidas con ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Más allá del asesinato. Yo creo que el título lo dice todo. Como nosotros ya hemos notado desde el último mensaje que vimos en esta serie, Jesús usa los versículos finales del capítulo 5 de Mateo, dándonos 6 ilustraciones sobre la ley para exponer a los falsos maestros de su época, pero también para dejar en evidencia las falsedades que ellos estaban enseñando a la nación de Israel. No obstante, también es bueno que recordemos que todo lo que Jesús comienza a decir desde el versículo 21 hasta el último versículo del capítulo 5, incluso más allá, puedo decir que todo el resto del Sermón del Monte hasta el capítulo 7, el último versículo del capítulo 7, es una profundización y una ampliación de lo que Jesús ya había dicho en Mateo 5:20. Desde el versículo 21 hasta el último versículo del capítulo 7 de Mateo, Jesús está explicando lo que dijo en el versículo 20 de Mateo 5. En el versículo 20, Jesús nos dijo que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Es como si le hubiésemos preguntado: ¿cómo así, Señor? ¿Qué nos estás queriendo decir? ¿Tenemos que ser más justos que los escribas y fariseos que ponían en evidencia una justicia perfecta? Jesús entonces pasa a responder esa pregunta como si lo hubiésemos hecho. Al mismo tiempo, Jesús desnuda los corazones de la multitud que lo está escuchando, incluyendo también nuestros corazones. Los desnuda por completo, no dejando otro camino más que de tomar nuestros propios corazones y exponerlos al análisis riguroso. Comenzar a evaluarnos nosotros mismos.
mirarnos en el corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, evaluarlas a la luz de la palabra de Dios. Lo cierto es que ninguno de nosotros puede escapar a esta enseñanza del Señor. Todo corazón de toda persona, en todo lugar y en todo tiempo, es puesto aquí bajo el microscopio del análisis de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y, como hemos notado, ningún corazón pasa la prueba. Todos salen reprobados. Todos los corazones de todos los seres humanos salen reprobados ante el análisis de la palabra de Dios. Por supuesto, incluyendo los corazones de los escribas y fariseos que se sentían justos según su propia opinión. Las personas cometen homicidio porque sus corazones están llenos de odio. Esa es la tesis que ahora el Señor Jesús está argumentando aquí. ¿Por qué ocurren los asesinatos? Porque el asesinato surge en primer lugar en el corazón de los seres humanos con sentimientos de odio. En la Biblia, el primer delito del hombre fue precisamente homicidio, fue asesinato. Si es tan amable, vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 8, o solamente escuche. El texto dice: Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nosotros hemos leído varias veces ese texto, el pasaje completo, y lo hemos estudiado, y sabemos que el corazón de Caín se ensañó contra su hermano, porque la ofrenda que su hermano había ofrecido a Dios había sido aceptada, pero la de Caín no, porque las intenciones de Caín no habían sido sinceras, no habían sido humildes, no eran correctas. Así que entonces Caín consideró en su corazón asesinar a su hermano, y luego lo que hizo fue llevarlo a la acción, y así fue como lo mató. El asesinato, según lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo, surge primero en nuestros corazones. Desde ese momento que Caín asesina a su hermano Abel, el asesinato ha sido una constante en el desarrollo de la historia de la humanidad. El primero de los 6 ejemplos que Jesús usa en este capítulo se refiere precisamente al pecado de asesinato. Muchas de las personas que estaban aquí alrededor de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar a Jesús citar el mandamiento de la ley, se consideraron a sí mismos libres de la culpa en cuanto a ese mandamiento. Muchos de ellos estaban seguramente muy convencidos de que eran inocentes de ese tipo de pecado. Así como nosotros también consideramos así, porque nunca hemos asesinado a ninguna persona. Entonces nosotros decimos, bueno, en ese mandamiento estoy bien delante de Dios. Yo nunca he asesinado a nadie, así que no se me podrá acusar de ser un asesino. Pero ahora, hermanos, Jesús ataca esa confianza que tenemos en nosotros mismos y está afirmando que nadie es realmente inocente de asesinato, porque el primer paso antes de llevar el asesinato a la acción es que eso surge primero en el corazón. Es la ira que se convierte en odio y se alberga en nuestros corazones y echa raíces formándose en resentimiento y desprecio hacia otras personas. Es en ese tipo de motivación donde nacen las intenciones del asesinato que luego se lleva a la acción. Y a eso es que nuestro Señor Jesucristo está apuntando. Un corazón lleno de maldad que es capaz de hacer cualquier cosa atroz. Y todo ser humano que ha nacido a lo largo de toda la historia de la humanidad tiene ese tipo de corazón corrupto, capaz de hacer cualquier cosa terrible. Note lo que más adelante en Mateo capítulo 15, versículo 19, el Señor Jesucristo dice con mucha claridad. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mire las palabras del Señor. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Hermanos,
Antes que una persona cometa cualquier tipo de pecado en sus acciones, ese pecado ha ocurrido ya varias veces en su corazón. Repito, esta es la verdad que el Señor Jesús está destacando. La mayoría de las personas cuando pecan procuran echarle la culpa a algo o a alguien más. Ellos dicen algo parecido a esto. Fue Satanás que me tentó. Fueron las circunstancias que me obligaron a hacerlo de ese modo. Es por aquellas personas que yo actué de esta manera. Hermanos, ciertamente las circunstancias nos tientan, Satanás nos tienta, las personas en su desobediencia y rebeldía y pecado también nos tientan y hacen más fácil que nosotros pequemos o que maquinemos pecar. Pero cuando pecamos es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. Tratar de justificar nuestras acciones fundamentándonos en las acciones pecaminosas de otros o tratando de justificarlas basándonos en las circunstancias a nuestro alrededor es completamente equivocado. Cuando pecamos, somos culpables de pecar y debemos aceptar esa responsabilidad. Pero tratamos muchas veces, como los escribas, de justificar nuestras acciones. Amados hermanos, la Biblia enseña claramente que el pecado es un acto de la voluntad. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Si es tan amable, puede ir conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 28 y 31, donde allí Pablo describe o hace un escaneo de la condición espiritual de todo ser humano. ¿Cómo se encuentra cuando vive sin Dios en el mundo? Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, note que aquí Pablo ya de entrada está señalando la decisión de las acciones que las personas toman de apartarse de Dios. Cada quien es responsable de tomar esta decisión. Pablo allí con esa frase señala que son responsables por apartarse de Dios y vivir sin Dios. De allí toda maldad, todo pecado es responsabilidad de quien lo comete. Entonces, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, entonces Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Lo que el versículo trata de decirnos es que estas personas rechazaron a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Prácticamente es esto lo que hicieron. Vieron a Dios, lo evaluaron y consideraron que Dios era innecesario en sus vidas. Innecesario. Y decidieron vivir a espaldas de Dios. Y decidieron abrazar más sus propios placeres. Abrazar sus intenciones pecaminosas. Y por eso lo que vemos allí en el resto del versículo 28. Dado que eso es lo que ellos querían, rechazar a Dios y vivir en pecado, entonces Dios los entregó a esa mente depravada que ya tenían. Otra vez, aquí se está señalando el corazón, sus pensamientos, sus intenciones y sus motivaciones. Es lo que Pablo está diciendo. Son depravadas. ¿De quiénes? De esa gente que está allá afuera y hace cosas malas. No, de todos los seres humanos, sin excepción. Todos. Pablo, pastor, ¿cómo dice usted que Pablo está diciendo eso? Bueno, cuando usted llega a Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo entonces lo deja más claro, porque él dice allí, por cuanto todos, no dice algunos, no dice, solamente tú no, porque tú eres lindo. Solamente me refiero a los del versículo 28 del capítulo 1 que pecaron. Tú no eres así. Pablo no dice eso, dice, por cuanto todos, y todo significa todos, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un señalamiento al corazón, a la mente de toda persona. Una mente depravada, pecaminosa, que no procura honrar a Dios. Versículo 29, Romanos 1:29. Y miren cómo dice Pablo aquí, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. En el versículo 29 hay dos palabras que se repiten. Cuando una palabra se repite, no es casualidad. El escritor lo hace intencionalmente para llamar la atención
de su audiencia a esa palabra. Y por eso la repite 2 veces. La palabra llenos. El versículo 29 abre diciendo, están llenos. Y luego, más adelante, allí cerquita, dice otra vez, llenos. El término llenos en griego es pleró. ¿Y por qué es importante que señale esto? Porque el término griego pleró es el mismo término que aparece en Efesios capítulo 5, versículo 18 para hablar de la llenura del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu en Efesios 5 y 18, estamos hablando del control que el Espíritu Santo ejerce en la vida del cristiano. La llenura del Espíritu es el control del Espíritu Santo en la vida de esa persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Vive obedeciendo la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Del mismo modo, estar lleno de la palabra de Dios es vivir bajo el control de las directrices de la palabra de Dios. El término llenura se refiere a eso. Y el mismo significado tiene aquí, solo que Pablo está cambiando qué es lo que llena a estas personas, qué es lo que controla las vidas de estas personas. Él dice, están llenos de injusticia, es decir, todo lo que hacen va en contra de los principios de la palabra de Dios. Están llenos de maldad. La injusticia controla a estas personas. La maldad los controla. La avaricia los controla. Malicia es la intención de hacer lo malo. Así que Pablo está diciendo que la intención de hacer lo malo controla a estas personas. Eso es malicia. Por eso no es correcto que un cristiano le diga a otro, hay que tener malicia. Hay que tener no, porque malicia es la intención o la predisposición o predilección de hacer cosas que hacen daño. ¿Me oye? Entonces, llenos es estar bajo el control. Y Pablo entonces repite, llenos de envidia. La envidia los controla. Llenos de homicidio, los controlan los homicidios. En sus corazones hay el deseo de acabar con la vida de otras personas. Eso es verdad, hermanos. La razón por la cual no todos llevamos esos sentimientos a la acción es porque le tenemos miedo a las consecuencias que tenemos que enfrentar después. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas no salen afuera a matarse unos a otros. Es una de las razones por las cuales se frenan. Pero en sus corazones muchas veces tienen el deseo de que muchas personas en su vida ya no existan más, porque hay odio albergado allí. Entonces homicidios, de allí nacen los pleitos, el engaño los controla, la malignidad los controla. Y dice Pablo, son chismosos. No dicen hacen chismes, ellos son. Eso es lo que son, eso es lo que los define, porque están en un estado de corrupción espiritual, están muertos espiritualmente, dice el apóstol Pablo. Versículo 30, son detractores. Y luego una frase aún más dura, pero cierta, aborrecedores de Dios. Por supuesto, al vivir de esa manera, no están amando a Dios, sino que lo aborrecen. Recuerde que en la palabra de Dios, amar a Dios significa obedecer los principios de la palabra de Dios. Pero no obedecer los principios de la palabra de Dios, sino dejarnos llevar por todas estas cosas, es entonces aborrecer a Dios. Alguien podría decir, pero yo no aborrezco a Dios. Me encanta la manera como R.C. Sproul, en su libro Santidad, lo explica. No el libro La Santidad de Dios, que ustedes conocen muy bien, sino el libro La Santidad, así se titula. Él dice aquí que muchas personas dicen que no aborrecen a Dios. El asunto es que cuando pecamos aborrecemos a Dios. Muchas personas dicen que no aman el pecado, pero el asunto es que cuando pecan están amando su pecado porque lo están acariciando. De hecho, cuando un cristiano peca, está dándole la espalda a Dios y aborreciéndolo y amando el pecado que está cometiendo en ese momento, porque todo pecado es un insulto a Dios. ¿Ve por qué entonces el pecado es algo grave? Entonces, el apóstol Pablo señala eso aquí muy claro. Versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Esto es parte de la carnalidad y del corazón impío. Sin entendimiento, como están muertos espiritualmente, podrán entender el evangelio de manera intelectual, pero no pueden entenderlo de manera espiritual, que los lleve al arrepentimiento y así apartarse de esos hechos pecaminosos. Indignos de confianza, dice Pablo,
sin amor, el mundo puede calificarlos de ser muy amorosos, pero no tienen el amor de Dios en sus corazones porque están inundados, llenos de toda maldad y de todo pecado. Así que el amor de Dios no está en su vida y en consecuencia, dice Pablo, son despiadados. Despiadados. El escritor de Proverbios también describe las cosas que Dios aborrece y la iglesia debe saber esto y tenerlo presente todo el tiempo. Las cosas que Dios aborrece, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Note allí como dice la escritura. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Ya va, 6 o 7. Hermanos, esto es algo gradual, que se va creciendo gradualmente para llamar la atención sobre las cosas que Dios aborrece. Son 7, pero lo escribe de esa manera para llamar la atención. 6, es como si dijera, son 6, peor aún 7, aborrece el Señor. Y así atrapa un poco más la atención de su audiencia. Versículo 17, ¿cuáles son? Escuche bien, ojos soberbios, lengua mentirosa. El Señor, esto es abominación al Señor. El Señor aborrece estas cosas. Manos que derraman sangre inocente. Allí vemos el homicidio. Pero esto nace en el corazón. La mentira nace en el corazón. La soberbia nace primero en el corazón. Versículo 18 dice entonces el escritor de Proverbios: un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas las aborrece el Señor. Así que no mostramos ser temerosos de Dios cuando hacemos estas cosas. Y esto abunda en la iglesia hoy día, hermanos, entre personas que dicen que son muy cristianos y que son muy maduros espiritualmente. Cada vez que tú te sientas y le permites a alguien que esté hablando mal de un hermano de la iglesia, estás permitiendo que se siembre discordia. Y tú siembras discordia con eso cuando prestas tus oídos y se sientan por ahí para murmurar y decir cosas del liderazgo de la iglesia, de los maestros de escuela dominical, de los mujeres que sirven en la congregación, de tu hermano. Sembrar discordia es un pecado terrible, pero cada una de estas cosas que se mencionan aquí, Dios las aborrece. Y esto los cristianos lo han hecho. Hacer cosas que Dios aborrece, hermanos. ¿Ve lo terrible del asunto aquí en este tipo de pecados? El asesinato es una manifestación despreciable de un corazón carnal que está lejos de Dios, de un corazón que alberga todas estas cosas. La gravedad de esta condición de pecados la observamos nosotros al final de la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Dios, que conoce el corazón de cada persona y lo conoce en detalle. Mire lo que Él mismo dice. Afuera están los perros. ¿Afuera de qué? Afuera del cielo. Afuera del reino de los cielos. Fíjense que Jesús en Mateo capítulo 5 está diciendo que si nuestra justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y ahora en Apocalipsis 22:15 dice que afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Así que cuando nosotros tenemos estas cosas en nuestro corazón y ahí las dejamos, las estamos acariciando y las estamos amando. Y Jesús está diciendo claramente, bueno, externamente puedes aparentar ser muy santo, pero si en tu corazón todo eso está guardado, tú no entrarás al reino de los cielos. Porque eso es lo que eres, aunque trates de aparentar otra cosa, y a Dios no le podemos mentir. A Él no le podemos poner la cara que ponemos cuando nos disciplinan en la iglesia. Con Él no podemos batallar como un niño malcriado. Si estamos fuera, no entraremos. Pero Dios es amor, por eso. Él es justo, por eso, si no te arrepientes te vas al infierno. Porque Él es justo y porque Él es amor y porque Él es santo. No podemos separar el amor de Dios de su santidad y de su justicia. Todos sus atributos están conectados siempre, todo el tiempo.
La enseñanza de hoy guarda la siguiente estructura, hermanos. Número 1, la actitud de enojo nos hace culpables ante la ley de Dios. Versículos 21 y 22. Número 2, la actitud de enojo afecta nuestra comunión con Dios. Versículos 23 y 24. Y número 3, la actitud de enojo afecta nuestra relación con los demás. Vamos a atender o abordar el primer punto. Número 1, la actitud de enojo nos hace culpables ante la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice aquí el Señor Jesús: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. El término puede ser a los antiguos o a los antepasados, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Ya sabemos, por lo que hemos estudiado en mensajes anteriores, que esta es una referencia a los rabinos, a los fariseos y escribas del pasado. Ellos habían creado las muchas tradiciones rabínicas que se enseñaban en la nación de Israel y que la mayoría de las personas solían obedecer. La mayoría de las personas en la nación de Israel no tenían acceso directo a la ley porque no sabían hablar hebreo, y estas personas daban sus propias interpretaciones que eran tergiversadas al pueblo. Y Jesús lo que está haciendo ahora aquí es dar la correcta interpretación. El sistema de enseñanza de los escribas se limitaba solo a esa parte externa o literal del texto. No matarás significaría entonces para ellos, y así lo enseñaban, asesinar literalmente a una persona. Si no se cometía un homicidio privando literalmente la vida a una persona, entonces no había pena, las intenciones no tenían ningún valor. No importaba si alguien podía tener alojado en su corazón odio y resentimiento hacia alguien, siempre y cuando ese odio y ese resentimiento no lo llevara a asesinar a una persona, él cumplía la ley. Eso estaban explicando los escribas y fariseos, porque ellos no asesinaban a nadie, pero sus corazones estaban llenos de odio y resentimiento. Ellos enseñaban que solo se debía prestar atención a las acciones y no a las intenciones. Para ellos, como dije, las intenciones carecían de importancia, siempre y cuando, repito, no se manifestaran en acciones que les perjudicaran legalmente. Por eso es que el Señor Jesús dice allí: será culpable ante la corte. Claro, el que mate tiene que rendir cuenta ante la ley civil en la que está viviendo. Y eso era lo que le decían a la nación de Israel. Pero noten que los escribas y fariseos, ellos restaban mucha importancia a las motivaciones e intenciones del corazón. Pero peor aún, hermanos, no solamente las motivaciones y las intenciones del corazón no tenían importancia para ellos, sino que enseñaban a tener el temor a las consecuencias legales que las personas se enfrentaran si mataban a alguien. ¿Y dónde está el temor a Dios? ¿Y dónde está la idea de que el pecado es un insulto a Dios? Es decir, lo que me iba a doler eran las consecuencias por haber pecado, y mi corazón no iba a entristecerse por insultar la santidad de Dios. El verdadero arrepentimiento se mueve porque ofendemos a Dios, no por las consecuencias que padecemos a causa de nuestra pecaminosidad. Muchas personas hoy pecan y lloran porque están viviendo las consecuencias de su pecado. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es entender que lo que hice no es correcto y ofendió la santidad de Dios. Y ahora quiero apartarme y decido apartarme y me aparto de ese pecado. Ese es arrepentimiento. Pero lo demás simplemente es lamento por las consecuencias de lo que hice que estuvo mal. Jesús hace que todas esas enseñanzas se desplomen como un gigantesco castillo de naipes. Quita debajo de sus pies ese fundamento falso que ellos habían puesto en su confianza y que ellos habían elaborado. Y les enseña el verdadero significado de la ley moral. Y por eso allí él dice: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado, ¿lo ven? Los escribas y fariseos, si alguien mata a su hermano será culpable ante el concilio, pero Jesús le dice: todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora Jesús señala lo que hay en el corazón de cada una de las personas. Por eso es que les digo desde el principio que Él desnudó los corazones de las personas en ese lugar. Ok, te crees muy santo, no has matado a nadie. Bueno, vamos a ver cómo está tu corazón. Vamos a ver si en tu corazón no has guardado raíces de amargura. Vamos a revisar si ahí no hay desprecio y odio hacia alguna persona. Vamos a ver si no estás permanentemente enojado contra alguien. Y allí
todos son culpables, todos somos culpables. ¿Lo ve? Fue una placa, ven acá, acuéstate aquí y te hacemos una resonancia en el corazón, a ver si de verdad no hay odio en tu corazón y todos quedamos reprobados. Con la frase que usa Jesús, pero yo les digo, ya nosotros hemos estudiado que allí Jesús no estaba contrastando su enseñanza con el Antiguo Testamento, sino con las tradiciones rabínicas que contradecían realmente el Antiguo Testamento. Lo que Jesús estaba a punto de decirles era básicamente esto. Y escuchen, ustedes no pueden justificarse por no haber cometido el acto físico de asesinato. El asesinato es mucho más profundo que eso. Se origina en el corazón, no en las manos, y empieza con malos pensamientos, independientemente de si estos se llevan a la consumación del acto o no. Aquí entonces comenzamos a entender. Jesús declara que se es culpable del delito de asesinato, incluso si damos lugar al enojo en nuestros corazones. ¿Hay enojo en tu corazón contra algún hermano, algún miembro de tu familia, algún vecino en tu casa? ¿Hay algo en tu corazón que guardas allí en contra de alguien? Esto es lo que Jesús está poniendo en evidencia de nuestros corazones. Si eso es así, debes reparar eso. Damos lugar al odio, se maldice y se calumnia a otra persona. Entonces somos culpables de asesinato porque precisamente estas son las motivaciones, intenciones, sentimientos que hacen que una persona mate a otra. Analicemos el versículo donde Cristo nos da 3 ejemplos prácticos de esto. Está allí en el versículo 22. 3 ejemplos prácticos del Señor Jesús. Fíjense que Él dice, pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Este es el primer ejemplo que el Señor nos da, el primer ejemplo práctico. Número 1, la gravedad del enojo. Todo enojo es un asesinato incipiente. Todo enojo es un asesinato incipiente, lo dice el Señor Jesús. Yo no estoy de acuerdo, pero déjame decirte esto. El Señor Jesús tiene la razón y tú estás equivocado. Él hace esta declaración. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15. Note lo que el apóstol Juan escribió allí. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Así que Juan había entendido bien este sermón. Él estaba allí, él había escuchado al Señor Jesús y ahora por inspiración del Espíritu Santo dice lo que es verdad. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Así que tú vienes el domingo a la iglesia, pero hay algo en tu corazón en contra de un hermano en la congregación y tú crees que puedes llegar con tu trompota, con tu malcriadez, mirar para otro lado, ser esa persona que ignora al hermano que está en la iglesia contigo o estás haciendo eso con un miembro de la familia. Arrepiéntase, hermano, porque usted delante de Dios no está bien. Cuando usted vea que eso está allí, no lo obedezca. No obedezca el enojo en su corazón para actuar en contra de una persona y guardar resentimiento y odio. Cuando usted vea que eso está allí, sepa que eso no es de Dios y sáquelo de su corazón. Vaya y pida perdón a Dios por haber tenido eso en su corazón. No permita que eso controle su vida. Y muchas personas, a medida que el tiempo pasa, van guardando más enojo en el corazón. Y eso va haciendo más raíces de amargura y el odio va creciendo. Y usted lo ve y se convierten en personas amargadas. Nadie puede vivir con esa persona porque a todo el mundo odia, contra todo el mundo tiene algo, porque no perdonó. Es un asesino en masa porque tiene una lista bien grande en su corazón de personas que odia y desprecia. Pero otra vez, no se evalúe usted con esa persona. Yo no tengo una lista grande, yo nada más que tengo 3. Solamente 3. Solamente 3, nada más. No es tan grande mi lista. No, usted no tiene que compararse con aquellos que pecan más. La Biblia dice que usted debe compararse con Cristo. Y ahí usted se va a dar cuenta que toda cosa mala que hay en su corazón, tiene que sacarlo de allí. Es con Cristo. El asunto aquí es que el odio es la semilla que conduce al homicidio. Todo pecado antes de llevarse a cabo siempre ocurre primero en el corazón. Aunque usted nunca mate a alguien, muchas veces en su corazón ya lo asesinó. El término griego para enojo, que aparece ya en Mateo, enojo, es orgizo.
Este no es un enojo de una molestia momentánea. Usted se puso bravo circunstancialmente por algo que ocurrió. No se está refiriendo a ese tipo de enojo. Orgullo es un tipo de enojo constante y persistente que se manifiesta en sentimientos de odio continuo, que se niega a perdonar y que no se quiere reconciliar. Resentimiento, odio, estar permanentemente enojado contra alguien. Ese es orgullo. Los sociólogos y los psicólogos informan que más que cualquier otra emoción, el odio lleva a una persona al asesinato. La Biblia lo ha dicho desde hace cientos de años, pero los psicólogos hoy con sus estudios llegan a esta conclusión también. Si hubiesen venido a la Biblia se ahorran los estudios. Pero ellos así lo corroboran. Desde el versículo 21 y hasta el versículo 48 de Mateo capítulo 5, el punto de nuestro Señor es que, y atención aquí, hasta las mejores personas son pecadoras en sus corazones y por tanto están en la misma condición que los peores individuos, porque tienen también un corazón corrupto. Fíjese que el Señor Jesús sigue diciendo, ese fue el primer ejemplo, el enojo. Vamos al segundo ejemplo, pero veamos el versículo 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y aquí viene, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Aquí se habla de la gravedad de la difamación. Difamar a una persona, porque en nuestro corazón no estamos contentos con él, por decirlo suave, tenemos odio. Así que vamos a hablar mal de él. El término griego para insensato que vemos aquí en el versículo 22 es raka. Raka. Esa palabrita es una expresión de desprecio arrogante hacia una persona. Desprecio arrogante. Se ha traducido también como necio, cabeza hueca, inútil, descerebrado, sopenco. Es tratar a una persona como si fuese así, o hablar de esa persona dando esa imagen de él con nuestras palabras. Y Jesús está señalando esas cosas. Eso es asesinar también a alguien. Difamar, despreciar o calumniar a una persona que ha sido hecha a la imagen de Dios. Allí es donde está la gravedad. Todo ser humano ha sido formado a la imagen de Dios y por tanto, cuando tú desprecias a una persona que fue obviamente hecha a imagen de Dios, desprecias a Dios mismo. Por tanto, eres culpable de asesinato. Luego dice, y cualquiera que diga idiota, sigo en el versículo 22, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y aquí habla de la gravedad de condenar el carácter de una persona. El Señor Jesús está incrementando cada vez más el enojo, el despreciar a una persona, y luego llega a una expresión que es un sinónimo, pero en un grado más elevado. Tiene un agravante mayor, condenar el carácter de una persona. Es el término que se usaba para tratar a alguien de la manera más despectiva posible en esa época. Es el término moros que usa el Señor Jesús aquí. En cierto sentido, como les dije, es un sinónimo de raca, pero añade otros términos como fatuo, ignorante, tonto. Estas son traducciones que tenemos en nuestro idioma, hermano, pero esas palabras que estoy citando eran expresiones de sentimientos de enojo permanente, odio, resentimiento hacia otras personas. Y Jesús está diciendo, si haces esta cosa es porque en tu corazón estás asesinando a otras personas, eres culpable. Eres culpable, así no hayas literalmente asesinado a nadie. Así que ahora la respuesta cambia. Si nosotros no entendíamos esto y yo le pregunto, ¿usted ha matado a alguien alguna vez? Ya usted no puede decir que no. La respuesta sería sí. He matado muchas veces en mi corazón a muchas personas. A muchas personas. Llamar a alguien moro era calificarlo de estúpido, calificarlo de impío. Así que las tres ilustraciones que usa Jesús aquí muestran ese grado creciente de gravedad, de la expresión de un corazón que odia. Según Jesús, estar enojado es la verdad básica que se esconde detrás de todo asesinato literal. Calumniar a una persona con palabras de desprecio es aún más grave.
y condenar su carácter difamándolo es aún más pecaminoso. Eso es asesinar a una persona. Alguien podría decir, pastor, pero la Biblia llama necio a algunas personas. Salmo 14 llama necio a la persona que dice que no hay Dios. Bueno, eso es verdad. Los salmos dicen en 2 oportunidades que dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 14:1 y 53:1. Llama necio a las personas. En el libro de Proverbios también está lleno de advertencias a los necios también. Luego incluso Jesús también usó un término similar, pero menos fuerte. Cuando nosotros llegamos a Lucas 24:25, Jesús iba camino a Emaús con los discípulos y ellos estaban lamentándose porque Jesús había muerto, lo habían crucificado y ellos no sabían que el que iba caminando con ellos era el Señor porque sus ojos habían sido velados. Y Jesús los llamó insensatos a sus discípulos porque eran lentos en creer lo que las profecías del Antiguo Testamento enseñaban acerca de Jesús, los llamó insensatos. Entonces, sí hay personas que en la Biblia son llamadas necias, insensatas por parte de Dios y del Señor Jesucristo, literalmente. En ese caso está bien entonces, el problema es que lo hagamos nosotros. El asunto aquí, hermanos, es la intención, es la motivación del corazón. Cuando la Biblia dice eso acerca de los ateos, de que son necios porque niegan la existencia de Dios, no lo dice por odio, sino porque es la realidad en la que ellos se encuentran. Son necios porque que Dios existe es obvio. Es obvio, la ciencia no lo contradice, más bien lo aprueba. Y Él ha puesto su existencia en nuestras conciencias. Sabemos naturalmente que Dios existe. Sin embargo, lo niegan y por eso son necios. Y si nosotros llamamos a una persona necia porque está viviendo en contra de la voluntad de Dios y no le importa, está bien hacerlo y revelar su condición en la que se encuentra. Pero no movidos por el odio, sino por el amor a esas personas para que se arrepientan y vengan a Cristo. Es una necedad rechazar el Evangelio. Es pecaminoso cuando lo hacemos de manera difamatoria y cuando lo hacemos por motivos de odio en nuestros corazones, pero no cuando lo hacemos con respeto, con amor y en un contexto claramente justo para hacer ver que se encuentran viviendo en contra de la voluntad de Dios. Es diferente. ¿Lo ve? Tales personas que hacen eso, que odian a otros y hablan mal de ellos y los desprecian en sus corazones, dice Jesús, serán merecedores del infierno de fuego. Es interesante que la persona que puso en evidencia el amor de Dios en esta tierra, la persona que vivió de manera más clara y pulcra el amor de Dios y lo enseñó, es también la misma persona que habló más del infierno en la Biblia, el Señor Jesucristo. La persona que más habló del infierno en toda la Biblia fue el Señor Jesucristo. Y este será el resultado de quienes en su corazón no perdonan a otros y viven odiando a otras personas. Un cristiano debe saber perdonar, porque a un cristiano se le ha perdonado mucho más. No importa cuánto tú tengas que perdonar a alguien, a ti se te ha perdonado mucho más de lo que tú puedas perdonar a cualquier persona. Usted podrá decir, pastor, pero usted no sabe todo el daño que esa persona me hizo. Tú no sabes todo el insulto que le has hecho al Señor Jesús y Él te perdonó. Y no hiciste nada para que Él te perdonara. Él lo hizo por ti. Su expresión de misericordia fue al 100%. Su gracia fue al 100%. No fue que tú hiciste algo y Él puso algo más para que Él te perdonara. Él hizo todo por ti y te perdonó sin que lo merecieras. Del mismo modo, cualquier persona a tu alrededor que te haya hecho lo que sea, debes perdonarlo también. Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque no hacerlo es pecaminoso. Tercero, al no hacerlo tu corazón se llena de odio y te hace hacer cosas peores y pensar cosas peores. Y no puedes tener paz cuando en tu corazón hay resentimiento y hay amargura. No puedes experimentar verdadera paz cuando en tu corazón hay ira y hay contienda y enojo permanente en contra de otras personas. Puedes aparentar que tienes paz, pero no puedes tener verdadera y consistente paz. En segundo lugar, lo primero que hemos visto es que la actitud de enojo nos hace culpables ante la ley de Dios. Eso ha quedado claro. En segundo lugar, la actitud de enojo afecta nuestra comunión con Dios. Afecta nuestra comunión con Dios. Los otros dos puntos tienen que ver con el primero, porque la verdad es la misma, hermano. Por eso es que en estos dos puntos voy a pasar menos tiempo. Porque la verdad es la misma. El enojo es lo que hace que nosotros odiemos a otras personas y el enojo es lo que hace que nuestra comunión con Dios se rompa. Fíjese el versículo 23. Por tanto, dice Jesús,
Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este versículo está claro. Yo no entiendo cómo tantas personas piensan que puede haber resentimiento en su corazón en contra de otras personas y al mismo tiempo, sin problema alguno y sin obstáculo, pueden venir y presentarse delante de Dios y levantar sus manos y adorar. Hay odio en su corazón hacia otras personas, te comportas sacándole el cuerpo a otras personas muchas veces, o no quieres ni tratar a otras personas, no importa si son cristianos o no. Te comportas de esa manera con otras personas, miembros de tu familia, vecinos, miembros de la iglesia, peor porque están todo el tiempo aquí contigo, y piensas que puedes estar mal con ellos y que tu adoración a Dios puede ser fluida. El Señor Jesús está diciendo, no, Dios no quiere tu adoración si tú no estás bien con tus hermanos. No quiere tu adoración si en tu corazón hay cosas que no has arreglado en tu relación con otras personas a tu alrededor. Dios desea que tú primero te pongas a cuenta con otras personas, arregle en cuanto dependa de ti lo que está sucediendo con otras personas y que en tu corazón no haya resentimiento, no haya raíces de amargura para que puedas venir y adorar. Y aquí el Señor Jesús está señalando a alguien que viene a presentar una ofrenda en el altar. Jesús le dice, bueno, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti porque tú le has hecho algo, entonces primero ve y arregla eso con tu hermano. Arregla eso con tu hermano. No presentes tu ofrenda. Déjala allí sin presentar delante del altar. Reconcíliate primero con tu hermano. Bastante claro. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es sorprendente cómo hay personas que generan división en una iglesia, generan conflicto en una iglesia, salen de esa congregación y empiezan a hablar mal del pastor y del líder y del otro, y a donde van es un desprecio hacia la iglesia que dejaron atrás, y luego piensan que sin problemas pueden llegar a otra congregación desde cero. Y ahora sí pueden ser líderes en este ministerio, servir en aquel otro, y no hay ningún problema porque ya no están en aquella iglesia y su corazón lleno de odio y resentimiento y piensan que pueden servir a Dios sin problema alguno en la otra iglesia. Bueno, el Señor Jesús dice, no es aceptable ningún servicio que tú puedas realizar si tienes cosas en contra de otras personas a tu alrededor. Arregla eso primero. Primero reconcíliate. Pide perdón si tienes que pedir perdón. Perdona si tienes que perdonar. Arréglate primero con cualquier persona a tu alrededor y después que hayas hecho eso, ahora sí, ven y presenta tu ofrenda. Pero antes no. Yo puedo venir porque nunca he matado a nadie, pero en tu corazón has asesinado 1000 veces a muchas personas. Nota también por qué es grave cuando en una iglesia te ponen en disciplina porque obviamente te has comportado de una manera que no es correcta. Entonces eres rebelde, me voy de esta iglesia, voy a servir en otra congregación porque no me trataron justamente y te vas. Y dices, bueno, allá sí puedo hacer todo bien. No, dejaste una cuenta pendiente atrás. De ahí para adelante todo lo que hagas se derrumba, cae como un castillo de naipes. No es aprobado por Dios. Te puede traer satisfacción a tus sentimientos egoístas, porque muchas veces eso es lo que nos interesa. Quiero servir, es para mi propia satisfacción, de sentirme que serví en la iglesia. No, eso es arrogante, Dios no lo aprueba. Si no servimos con humildad, con un corazón humillado ante su presencia, ningún servicio que hagas Dios lo va a ver de manera aceptable. O sirves a Dios a la manera de Dios, o tu servicio no será aprobado por Dios. No debes servir a Dios conforme a tu propia opinión. Sirves a Dios conforme Dios ha dicho que le sirvamos. En cada detalle. Aquí Jesús es sumamente claro. El salmista que escribió el Salmo 66, 18, entendía este principio. Salmo 66, 18. Mire cómo dice. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Él no dice si yo hago algo que es malo de acciones, no. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará.
Los pecados de enojo y odio afectan nuestra relación con Dios. Y el Señor nos advierte aquí del peligro de ofrecer a Dios ciertos sacrificios externos para cubrir los fracasos morales. Los escribas y fariseos eran expertos en esto. Ellos pensaban que con hacer cosas positivas, las cosas negativas se eliminaban. Ok, he hecho cosas malas, pero en el templo es verdad que he odiado en mi corazón a otro y he despreciado a otros en mi corazón, pero voy a llevar mi ofrenda al templo, voy a hacer este servicio en el templo y con eso queda saldada la deuda. El Señor Jesús dice, y por eso fue que lo dijo, no te creas que porque estás mal con otras personas y vienes aquí a servirme, se te borra todo lo que has hecho que está mal. No te creas. No quiero tus ofrendas, no quiero tu sacrificio, no quiero que traigas tu servicio a la iglesia sin antes arreglarte con otras personas, sin que antes limpies bien tu corazón. Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, reconcíliate con tu hermano. Primero es necesario cerrar la brecha entre usted y el prójimo para que después pueda venir y cerrar la brecha entre usted y Dios. Si no lo hacemos así, actuamos con hipocresía. Pastor, lo que está diciendo es muy fuerte, pero es verdad. Denme otro texto que suene así más parecido a lo que usted está diciendo, con mucho gusto. Acompáñeme a Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Y vamos a leer todos esos versículos. Mire lo que le dice el Señor a la nación de Israel. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabrios no me complacen. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes de que pisoteen mis atrios? Mire cómo veía Dios cuando ellos venían. Pisoteaban sus atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma, les dice el Señor. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, y extenderlas era para adorar y para orar a Dios. Extender las manos. Entonces tú crees que tú estás en rebeldía y puedes hacer esto, pero mire lo que dice el Señor. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blancas lana quedarán. Pero si hay verdadero arrepentimiento, si llevamos corazones llenos de odio, de enojo, de resentimiento, el Señor no quiere nuestra adoración, no quiere nuestro servicio. Te lo voy a decir otra vez que quede más claro. El Señor no desea que tú le sirvas en nada si en tu corazón tú albergas estas cosas que Jesús está señalando aquí. Y recuerde que nuestros corazones delante del Señor están desnudos. No podemos esconderlos de Él. Recuerde eso. Hemos visto entonces dos puntos importantes aquí. Número uno, la actitud de enojo nos hace culpables ante la ley de Dios. Número dos, la actitud de enojo afecta nuestra comunión con Dios. Y ahora, número tres, la actitud de enojo debe desecharse y reconciliarnos urgentemente porque afecta nuestra comunión con otros creyentes. Afecta nuestra comunión con otros creyentes. Versículo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino
No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cuándo es el momento de la reconciliación? Ahora mismo. El día de mañana ya es demasiado tarde. Hay muchas personas que no se han reconciliado con personas a su alrededor. Y el tiempo corre a toda velocidad. Se agota. Se agota. Es sorprendente cómo algunos hasta se han ido del país sin hablarle a la mamá, sin hablarle al papá, sin hablarle a un hermano. Se van a otros países y por allá van a durar 20 años y no importa si nunca más se vuelven a ver con X persona a la que no le hablaron más. Y guardaron eso aquí en su corazón. Dios no se agrada de eso, hermano. A Dios no le agrada que tú guardes esas cosas en tu corazón. Pastor, pero qué difícil es limpiar el corazón de esas cosas. ¿Y quién te ha dicho que lo vas a hacer con tus propias fuerzas? ¿No te dio el Señor el Espíritu Santo que te da la capacidad, que te da el poder para que puedas tú no dejarte controlar por esas cosas? Son los impíos quienes están llenos, es decir, controlados de esas cosas. Los cristianos debemos ser llenos, pero no de la impiedad, sino del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios lo que debe controlar nuestras vidas. No debemos permitir que la amargura, el enojo, el odio o cualquier otro tipo de pecado nos mantenga separados de nuestros hermanos o de los incrédulos. ¿Cómo podemos predicarle el evangelio a una persona si lo odiamos y nos distanciamos de él? Es verdad que algunas veces estamos distanciados de ciertas personas, pero por eso dice Pablo en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de ti, tienes que estar bien con todas las personas. Tú debes acercarte a una persona y tratar de que haya reconciliación. Si la persona se niega, bueno, no puede haber reconciliación porque él no quiere, pero fue él el que no quiso. Tú estás dispuesto siempre. ¿Lo nota? Así que Jesús dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Hermanos, miren, bajo la ley romana, cuando dos personas, y también bajo la ley venezolana, cuando dos personas entran en conflicto, deben procurar resolver las cosas entre ellos dos antes de involucrar a la ley, a un tribunal. Después que se involucra a un tribunal en la ley romana, no había un marcha atrás. Entonces Jesús está diciendo, hazlo mientras hay tiempo, antes de que te presentes delante del juez, porque luego no podrás escapar del juez. Todo esto es simbólico. Arregla las cosas en tu corazón mientras estés en esta tierra, porque te vas a presentar ante el juez divino. Hazlo antes de que te presentes ante el juez divino, porque ante él tendrás que rendir cuentas. Y muchas veces nos llenamos la boca diciendo que somos muy cristianos y tenemos nuestro corazón lleno de esas cosas. Y eso da evidencia no de cristianismo, sino de impiedad. Seamos obedientes al principio que Dios nos está presentando aquí, hermanos. Fíjese que de este modo Jesús hace pedazos la arrogancia de escribas y fariseos y de toda persona que ha elaborado un sistema de justificación propio. Jesús con esta enseñanza deja claro que cualquier sistema de autojustificación delante de Dios no sirve de nada. Por tanto, si queremos entrar al reino de los cielos, debemos tener una actitud correcta de nuestro corazón, humillar nuestros corazones delante de Dios, arrepentirnos sinceramente, venir a Él con humildad real, porque a Él no le podemos mentir, a Él no podemos engañarlo. Tú puedes engañar al pastor, puedes engañar al liderazgo de la iglesia, pero no, Dios ve todo en nuestras mentes y corazones, como un libro abierto. Debes vivir delante de Él en santidad. La vida cristiana es delante de Dios, para su gloria y para su honra. Y créanme, es más difícil vivir de apariencias, porque tienes que ser quien no eres. Así que procura presentar tu corazón en toda humildad delante del Señor para que Él te perdone. Por eso es que necesitamos un corazón regenerado. Así que Jesús entonces ha dicho, si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y cuando tú ves esto, tú dices, bueno, entonces no entraré, Señor, porque encuentro que en mi corazón hay odio. Esa es la verdad. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros puede decir, ay, estoy bien porque en mi corazón no odio a nadie. Todos en nuestro corazón hemos albergado resentimiento en contra de alguien y por eso hemos violado el mandamiento.
Pero luego que llevas una vida evaluándote, tú dices, pero ¿quién podría salvar su corazón de eso? Nadie puede. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Arrepentirte de tus pecados y poner tu mirada en Cristo, tu fe en Él, en su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario. Dios el Padre toma tus pecados y se los da a Él y te imputa la propia justicia perfecta de Cristo a ti, dándote un corazón regenerado que sí anhela vivir según la voluntad de Dios. Un corazón que sí tiene la capacidad para luchar contra toda motivación o intenciones que son pecaminosas, contra todos sentimientos que son corruptos. Un corazón regenerado, sensible a la palabra de Dios. No podemos alcanzar esa justicia en nuestras propias fuerzas. Cristo, Él la alcanzó por nosotros. Pero te tienes que arrepentir de verdad y creer realmente en Él. De lo contrario, no entrarás al reino de Dios. No se trata de forzar a las personas, obligarlos a que vengan a la iglesia. Créame esto. Mire, cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, muchas de las personas que van a los templos todos los domingos se van a quedar, porque no creyeron realmente en el Señor. Y es muy probable, pero muy probable, que de ustedes muchos no han creído realmente en el Señor Jesús. Y por eso solapan el pecado, lo esconden. Para ustedes es más importante que el pastor no se dé cuenta. Por eso actúan así, porque son unos impíos que no han nacido de nuevo. Y abrazan su pecado y se revuelcan en él. Y no les importa, no les interesa. Y dejan que sus hijos hagan lo mismo y le tapan eso a sus hijos. ¿Por qué ustedes actúan así? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ustedes. Y por eso no sienten ni siquiera el remordimiento. Pero a quienes de ustedes les duele terriblemente en su corazón cualquier pecado que cometen, es el Espíritu Santo que sí vive en ustedes. Les duele terriblemente en su corazón cuando ven que sus hijos están actuando de una manera que no honra a Dios. Y en su hogar, donde el pastor no los ve, ni los maestros de escuela dominical los ven. Ahí no los ve nadie, ahí ustedes luchan contra el pecado. Cuando ustedes no son esos que dicen, voy a bloquear al pastor en el estado de WhatsApp, voy a bloquear al hermano fulano y a la hermana sultana, voy a bloquearlo porque voy a publicar unas cosas que ellos no van a aprobar. Saben que lo que están publicando no es correcto. Y en lugar de arrepentirse, bloquean a las personas que podrían exhortarlos por eso que están publicando. Cuando actúas así y no te importa, pones en evidencia que tú no eres un hijo de Dios. Estás muerto espiritualmente y si te mueres así físicamente te vas a ir al infierno. No vas a ir al cielo, no entrarás al reino de Dios. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a ser cristianos. ¿Qué crees? ¿Que porque vienes el domingo y te sientas allí ya tú vas al cielo? Te equivocas. Si tu corazón no es sincero delante de Dios, no entrarás al reino de Dios. No entrarás. Arrepiéntase y ponga su fe en la persona de Cristo para que la justicia de Dios le sea imputada y comience usted a vivir con un corazón regenerado para la gloria y la honra del Señor. Libérese del odio que se reproduce en raíces de amargura en su corazón y que nos lleva a cometer acciones en contra de otras personas. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos significas en tu verdad.